Gente, tengo una pregunta para ustedes. Es una pregunta honesta, no es una pregunta que yo me inventé para, digamos, generar algunas visualizaciones en mi canal o en mis videos. No, para nada. Es una pregunta honesta. ¿Por qué? Porque pasa mucho en México y pasa en todo el mundo. Por ejemplo, durante 30 años de mi vida yo trabajé con turismo. A mí me llegaban personas a contratar mis servicios turísticos que yo proporcionaba, por el cual a mí me pagaba la gente, y yo con ese dinero que a mí me pagaban, yo cubría los gastos y las necesidades que yo tenía en mi vida. Y en ocasiones ayudaba a otras personas. Entonces, ese dinero que a mí me llegaba, muchas veces yo no sabía de dónde venía, obviamente. A mí me llega un cliente que yo no conozco a toda la gente que hace política, yo no conozco a toda la gente violenta que hay en México, yo no conozco a todos los empresarios que sobornan o que corrompen a los políticos para recibir favores en concesiones, en contratos, en un montón de cosas. Entonces, el hecho de que yo, mi vida la solvente con ese dinero, ¿a mí me hace corrupto eso? Incluso cuando yo sé que las personas a las cuales yo les estoy proporcionando un servicio, en este caso yo era guía de turistas. Entonces a mí llegaba una persona de Ciudad de México que era diputado o que era senador o que era el encargado de Hacienda del Estado de México o de Puebla o de cualquier otro lugar alrededor, y que de repente con ese dinero que él, gracias a la corrupción, tenía, entonces él con ese dinero pagaba las vacaciones de su familia, que se quedaban en un hotel de 5 estrellas, donde yo trabajaba, y que a mí me pagaban mi dinero por el servicio, y aparte me daban una propina por proporcionarles ese servicio. Cuando yo ya sabía quiénes eran, porque en esa relación que tienes tú con los turistas, cuando eres guía, de repente te enteras cuáles son sus ocupaciones, ¿no? Entonces muchas veces ellos te dicen qué hacen realmente, en otras ocasiones te dicen que hacen cualquier cosa, ¿no? Algo que no es apegado a la realidad. Entonces conforme tú vas construyendo una relación, una amistad con ellos, ellos se sinceran contigo y te dicen qué hacen. Entonces a mí me tocó dar servicios a mucha gente que yo sabía que eran corruptos. Y que en ocasiones sí me tenía que negar porque era gente despreciable. Pero a veces había otra gente que se beneficiaba, digamos, con un segundo trato, ¿no? El que cometía el acto de corrupción usaba los servicios de esta persona que le proporcionaba un servicio honesto, que le generaba una factura para que esa persona, o a veces ni siquiera factura, a veces hacían ellos sus tratos y de repente me llegaban a mí después de que ese dinero de la corrupción de alguna manera se limpiaba y me llegaba a mí, porque a mí me llegaba, y en el momento en que a mí me llegaba yo daba un servicio honesto. Yo cuidaba a la gente, yo les mostraba las bellezas naturales del área donde yo trabajaba, yo los cuidaba a ellos, porque esa era mi obligación. Entonces, cuando yo recibía el pago por esos servicios que yo proporcionaba y después las propinas que me daban por proporcionar ese servicio, entonces yo con ese dinero compraba pues mi despensa, pagaba la gasolina de mi vehículo, pagaba la luz, el teléfono, todas las cosas que yo necesitaba. Entonces, ¿qué me hace eso a mí? Sabiendo que ellos son corruptos. O sea, yo en ningún momento me prestaba para ningún acto de corrupción. Yo simplemente les proporcionaba un servicio. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Hay mucha gente que ahora con los cambios de gobierno que pasaron en México se vieron afectados de esa manera. Esos corruptos que antes viajaban, esos corruptos que antes iban a los restaurantes, esos corruptos que antes iban con el mecánico y le cambiaban las refacciones a sus carros de lujo, esos corruptos que antes
compraban una propiedad y construían una casa y contrataban a un montón de gente para que construyeran esa casa. Gente honesta, gente trabajadora, gente responsable con sus familias y con sus impuestos y todo lo que tenían que pagar. ¿Qué los hace o qué nos hace a nosotros? El hecho de que aunque sepamos que esa gente es corrupta, seguimos proporcionándole servicios. Bueno, eso es lo que le pasa a una gran cantidad de mexicanos que en este momento no apoya al gobierno que está en México. Porque gracias a los cambios que han surgido en este gobierno, pues han perdido un montón de ingresos, han perdido o han tenido que modificar su forma de vivir y no a todos les ha ido bien. Pero es gente honesta, es gente responsable, es gente que quiere lo mejor para su familia y que quiere lo mejor para todos los mexicanos. Pero que no están de acuerdo con este gobierno, porque desde que llegó este gobierno a ellos les empezó a ir mal. Entonces, yo no me quejo. Yo acepto que la corrupción se debe de extirpar de la vida social de México, de la vida pública de México. Yo estoy de acuerdo que esos violentos, aunque a mí me afecte el hecho de que esos violentos, porque esos violentos también tienen familia, esos violentos también viajan, esos violentos también consumen en los restaurantes. Pero yo prefiero 1000 veces que las cosas se hagan legalmente, aunque no me vaya igual a mí. Pues ya cada quien se tiene que ajustar. Si todos queremos un México seguro, si todos queremos un México limpio, libre de corrupción, pues tenemos que aceptar que nuestra vida la tenemos que ajustar. En el caso de la gente como yo y como muchos que se vieron afectados por los cambios que hubo en el gobierno, que económicamente a mí me afectaron, así como le afectó a muchísima gente. Entonces, yo estoy a favor de que las cosas se normalicen en México, que todo se vuelva legal, que todo se haga con honestidad, que la gente obtenga su dinero gracias al trabajo, gracias a sus conocimientos. Yo estoy completamente de acuerdo, pero que no se les olvide a la gente que está de acuerdo con este gobierno, que hay mucha gente que perdió negocios porque llegó este nuevo gobierno, al cual yo apoyé. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador desde el 2006 y hasta la fecha sigo firme con este proyecto, aunque económicamente cuando surgió el cambio a mí no me fue tan bien. Mas hoy en día que veo a tantísima gente que salió de la pobreza, porque yo también tenía contacto con esa gente. Entonces, yo prefiero 1000 veces perder un poco de mis privilegios y de mis condiciones económicas para que otras personas salgan de esa miseria, que no podían comer 3 veces al día. Entonces, yo creo que tanto los que sufrimos esa afectación a la llegada de este gobierno, como las personas que llegaron apoyando a este gobierno y que han salido de sus situaciones difíciles, todos tenemos que estar de acuerdo en que las cosas se deben de hacer honestamente, legalmente. Entonces, esa es mi reflexión nada más.